Alrededor de un planeta se encuentra girando un satélite. Si se cuenta con la siguiente información respecto del planeta, de masa 8 por 10 a la 22 kilogramos y de un radio igual a 1750 kilómetros, y respecto del satélite, cuya distancia hacia la superficie del planeta es de 1250 kilómetros, donde además la constante de gravitación universal es de 6,67 por 10 a la menos 11. Con toda esta información disponible, ¿cómo hallarías el periodo en horas de una órbita circular de un satélite que gira alrededor de este planeta? En este caso, debemos de considerar que el planeta debe tener un centro. A ese centro le colocamos el centro de punto O. Este centro del punto O va a tener un radio de 1750 kilómetros. Ese radio comprende desde ahí hasta la periferia del planeta. Desde la periferia del planeta hacia el satélite, la distancia es de 1250 kilómetros. Quiere decir que si consideramos que el satélite es el que está en movimiento, toda esa distancia desde el satélite hasta el punto O vendría a ser como todo el radio, porque laboraríamos en función al satélite, donde la suma de ambos entonces sería de 3000 kilómetros. 3000 kilómetros es como poner básicamente 3 por 10 al cubo kilómetros, pero kilómetros tiene 10 al cubo metros, algo así. Eso quiere decir que la distancia debe de ser ya de 3 por 10 a la 6 metros. Lo convertimos a metros porque dentro de la fórmula que aplicaremos, la constante de gravitación universal tiene una unidad en metros. Es por eso que el kilómetro lo convertimos a metros. Bien, ahora lo dispondremos de esta manera. Bien, en este caso esa distancia vendría a ser ya el radio respecto del satélite hacia el centro del planeta. La fórmula que aplicaremos será la que estás observando. Aceleración de la gravedad igual a la masa del planeta por la constante universal de gravitación, g, entre la distancia al cuadrado. Todos esos valores están disponibles aquí. Por ejemplo, el de la masa que usaremos será de 8 por 10 a la 22. El de la gravedad será 6,67 por 10 a la menos 11. Y el de D, distancia, será de 3 por 10 a la 6. Entonces, eso lo dispondremos de este modo. Aquí irá la masa multiplicado por G, que es la constante universal de gravitación, y lo dividiremos entre D, que aquí es 3 por 10 a la 6. De este modo, tendremos toda la información posible para hallar pues la aceleración de la gravedad. Entonces, esto es lo que haremos. Primero, colocaremos esto sobre la superficie y a nuestros datos todos los pondremos de color blanco.
Ahí está. La operación de todo esto nos debe de salir un resultado equivalente a 0,592. Quiere decir que la aceleración de la gravedad en ese planeta es de 0,592 respecto del satélite observado. Por cierto, el satélite respecto del centro del planeta genera esa distancia de 3 por 10 a la 6, que sería respecto del satélite y del planeta nuestro radio. ¿Por qué hablo de radio? Porque para el análisis de G necesitamos utilizar otro tipo de fuerza muy similar. Se llama la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se calcula como la velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso, nuestra aceleración centrípeta podemos asumirlo como la aceleración de la gravedad, que es de 0,592. Ahí lo tenemos disponible. Reemplazaremos y lo colocaremos de esta manera. Ahora, fíjate en R. R es en realidad D, el que estás observando acá. Así que ese valor lo reemplazaremos aquí. De este modo. Listo. Ya tenemos que 0,592 es igual a la velocidad angular al cuadrado por 3 por 10 a la 6. ¿Y esto cuánto nos resultaría? Pues operando, esto debería de resultarnos de un valor igual a 4,44 por 10 a la menos 4. Ahora que ya tenemos la velocidad angular, pues ahora podríamos calcular ya el periodo que se nos está pidiendo. Y para ello utilizaremos, pues, obviamente, una fórmula. Esta es 2pi entre la velocidad angular. Vamos a asumir que pi es solamente 3,14. Entonces tendríamos 2 por 3,14. Algo así. El valor de la velocidad angular que estaba en el denominador lo vamos a disponer así. De este modo el resultado ya nos debe de salir en segundos. Y nos debe de salir en segundos porque radianes con radianes se cancelan. Este resultado en segundos será de 14.144 segundos. En la pregunta se nos pide que esté en horas. Entonces, para convertirlo, solamente necesitamos transformarlo a horas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Una hora es 3.600 segundos. Eso quiere decir que si ese valor, 14.144, lo dividimos entre 3.600 segundos, el resultado nos saldrá en horas. 13,9 horas. Por lo tanto, este periodo de 13,9 horas será el periodo que empleará este satélite alrededor de ese planeta.